grabación en el nombre del Señor Jesús, que también va a salir por YouTube en un espacio que tenemos allí, que se llama Rema Colombia Santander. Y en la noche de hoy quiero dar un saludo muy especial al hermano Chachagua en El Salvador, al hermano Jesús Nieves en los Estados Unidos, a los hermanos aquí en Colombia, Orellano, y el hermano José Luis, el hermano allí de Mogotes, el hermano de Medellín, Carlos. Un saludo muy especial para todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Y quiero en esta noche también saludar muy especialmente a todos los hermanos y hermanas de El Carmen, El Salvador. Con la ayuda del Señor Jesucristo, quiero hablar en esta noche acerca de un tema que se ha predicado muchas veces en el mundo durante todo este tiempo de la predicación, 2020 años. Yo creo que ese sería el tema principal de la predicación. Y el tema que tengo en esta noche, con la ayuda del Señor Jesucristo, es: Dios manda que nos arrepintamos. Y quiero hacer lectura aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, del versículo 18 al 21, dice la palabra de Dios: Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Debemos arrepentirnos, hermanos y amigos, de todo corazón y cambiar sinceramente para poder alcanzar misericordia. A veces nosotros nos arrepentimos de comprar algo, nos arrepentimos de habernos casado. Algunas personas llegan a ese punto que dicen: me arrepiento de haberme casado. Otros se arrepienten de un mal negocio. Algunos se arrepienten de haber ido a algún lugar. Dice: ojalá nunca en mi vida yo hubiera ido a ese lugar. Otros se arrepienten de haber votado por un candidato porque este candidato no les sale como ellos pensaban y les engañó, hizo una campaña mentirosa. Algunos se arrepienten de haber ayudado a alguien porque esa persona le llega a salir una persona desagradecida. Algunos se arrepienten de haber conocido a alguien. Dicen: ojalá jamás en mi vida hubiera conocido a esa persona. Otros se arrepienten de no haber hecho algo mejor en su vida. Sienten que han perdido todo su tiempo y que las cosas no le han salido bien. Algunos se arrepienten de haber comprado algún carro. Otros se arrepienten de haber ido por un camino. Algunos se arrepienten de haber ido a cierta universidad, de haber ido a cierta escuela. Otros se arrepienten de haber tenido ciertos amigos. Otros se arrepienten de haberse enamorado de cierta persona. Pero la pregunta en esta noche sería: ¿por qué no nos arrepentimos de haber ofendido a Dios? Si miramos nosotros en la religión tradicional, a mí me llama la atención un rezo que hay allí, en donde uno está diciendo continuamente: me arrepiento de haber ofendido a un Dios tan bueno. Y se dicen de cierta manera: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y se habla de una especie de arrepentimiento. Y sinceramente nosotros debiéramos arrepentirnos de haber ofendido a un Dios tan bueno. Porque verdaderamente nuestro Dios es bueno. Verdaderamente nuestro Dios es el más bueno de todos los buenos, pudiéramos decir. Por algo se encuentra allí en la palabra de Dios
que se dice en la Biblia, bueno solo hay uno, y es Dios. Entonces nosotros en nuestra vida debiéramos nosotros arrepentirnos verdaderamente de aquello que hemos hecho mal, de aquellas cosas que nos han dolido en nuestro corazón y que a veces nosotros mirando hacia atrás decimos en nuestro ser, no debería yo haber hecho eso. Pero no es tarde, porque aún nosotros podemos encontrarnos con Dios. Aún nosotros podemos alcanzar el perdón, podemos alcanzar la misericordia de Dios. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30 en adelante, dice la palabra de Dios: pero habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Dice la palabra de Dios que hubo un tiempo de ignorancia. ¿Cuál era ese tiempo de ignorancia, hermano y amigo? Ese tiempo de ignorancia del hombre por no conocer la palabra de Dios, porque no conocía lo que a él le agrada, porque inclusive se ignoraba hasta quién era el verdadero Dios. Por eso las personas adoraban al Dios Sol, adoraban al Budas, adoraban las estrellas, adoraban los animales y adoraban muchas otras cosas más. Adoraban todo lo que se les venía a la mente, todo lo que ellos creían que de alguna manera era algo mágico, que de alguna manera era algo diferente. Si de pronto veían un paisaje diferente, si de pronto veían un animal espectacular como el pavo real cuando extiende su plumaje, entonces se dedicaban a adorar eso. Veían que el sol era algo esplendoroso, las estrellas en las noches, entonces se dedicaban a adorar eso. El hombre se imaginaba que eso eran dioses. En esos tiempos de la ignorancia se hicieron cosas terribles por la falta de conocer a Dios, y las escrituras por eso tenían ellos agüeros y costumbres fuera de la Biblia, como adorar a los muertos, como adorar a los ídolos, y hasta adorando demonios, y la gente adulteraba y mataba y hacía hechicería y muchas cosas más, robaba, mentía, porque no conocía al Señor, porque no todos en ese tiempo conocían al Señor. Había muchos que estaban en tiempos de la ignorancia, pero hoy aún Dios a través de nosotros les dice a las personas que deben arrepentirse, que nosotros debemos arrepentirnos de haber ofendido a un Dios tan bueno y que debemos cambiar, que ya no estamos en el tiempo de la ignorancia, pero a pesar de que no estamos en el tiempo de la ignorancia, aún la gente sigue adorando a los demonios, aún la gente sigue adulterando, aún la gente sigue matando, aún la gente sigue haciendo la hechicería, aún la gente sigue robando, la gente sigue engañando a su prójimo, dice la palabra de Dios, engañándose uno a los otros, engañándose y siendo engañado, engañando a los demás y engañándose también a sí mismo y siendo engañado por los demás. Así está esta generación. Pero la palabra de Dios aún nos dice en este tiempo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos manda que nos arrepintamos, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Un día seremos nosotros juzgados por el Señor Jesucristo, que es el juez de los vivos y de los muertos. Un día el Señor Jesucristo nos pasará cuentas. Un día estaremos delante de la presencia del Señor y el Señor Jesucristo nos pedirá cuentas de todo lo que hemos hecho. Y la palabra de Dios, amigo, usted que me escucha y hermano que me escucha, la palabra de Dios dice que bueno no hay sino uno y es Dios, que todos se desviaron a una, que todos se apartaron, que cada cual cogió su camino, que Dios miró de los cielos a la tierra para ver si había un entendido, dice la palabra de Dios, y no lo encontró. Todos se desviaron, todos se descarriaron como ovejas, dice la palabra de Dios.
Entonces encontramos en la palabra de Dios que nuestra salvación no es porque hayamos nacido santos, porque hayamos nacido inmaculados, no es porque nosotros, nuestra madre, hubiera sido una santa y porque vengamos de pronto de una raíz, de un linaje santo. No, la palabra de Dios nos enseña que debemos arrepentirnos de haber ofendido a un Dios tan bueno para poder alcanzar el perdón, para poder alcanzar la limpieza de parte de Dios. ¿Tú tienes algo de qué arrepentirte en esta noche? ¿Crees que Dios no te puede perdonar? De pronto usted que me está escuchando, de pronto quizá en la calle, de pronto en un lugar muy triste, de pronto quizás escucha esta predicación estando en una cárcel, de pronto escuchas esta predicación estando en un momento muy triste de tu vida. De pronto en este momento puedes estar borracho, puedes estar drogado, puedes estar cometiendo algunos pecados terribles, o de pronto simplemente estás en tu casa escuchando este video. Pero sea como sea que tú estés en este momento, yo quiero decirte que Dios aún te está pidiendo el arrepentimiento. Que Dios aún está pidiendo que nosotros todos nos arrepintamos, que aún Dios nos está diciendo que recordemos que Él es nuestro Dios, que debemos seguirlo, que debemos obedecerle, que le hemos fallado y que debemos arrepentirnos de haber ofendido a un Dios tan bueno. Aún hoy en día el Señor Jesucristo está pidiendo eso de parte de nosotros. Hoy mismo debes arrepentirte y arreglar tus cuentas con Dios. Te hablo así porque así lo dice la Biblia. Yo también necesito arrepentirme. Yo también necesito estar en un continuo arrepentimiento. Cuando yo entendí que estaba ofendiendo al Señor, cuando yo leí los salmos, cuando yo leí otras partes de la Biblia, por allá el Salmo 115, y otras partes de la palabra de Dios, y entendí que algunas cosas que estaba haciendo y quizá de pronto creía que en ellas estaba obedeciendo a Dios, pero al contrario le estaba fallando, estaba adorando ídolos, estaba practicando doctrinas paganas, cosas que no están en la Biblia, estaba practicando de pronto el agorrerismo y hasta practicando algunas cosas de la hechicería. De pronto estaba haciendo ciertos rezos que no eran más que rezos a demonios. De pronto estaba metido en el adulterio también, en la mentira, estaba robando, haciendo toda clase de cosas, engañándome y engañando a los demás. Pero Dios me mandó y me llamó al arrepentimiento. Y yo me arrepentí de todo corazón, le pedí perdón al Señor. Y aún nosotros a veces, después de estar ahí en la palabra de Dios, estar en la iglesia, estar en los caminos del Señor, llegan a nuestras vidas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Miramos el caso de Pedro. Ya él, conociendo del Señor, luego tuvo que arrepentirse de haber negado al Señor. El Señor dice en su palabra que aquel que me niegue, que Él nos negará también allá en el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos arrepentirnos de las cosas malas. Como decía antes, como lo hizo Pedro, que aunque le negó al Señor, se arrepintió y le pidió perdón. Y el Señor le dio su perdón. Porque la palabra de Dios dice, todo pecado le será perdonado al hombre si se arrepiente. Si se arrepiente. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. Pero el resto dice la palabra de Dios que todo pecado le será perdonado al hombre si se arrepiente. Así que hoy es el día de arrepentimiento. Y vuelvo y digo nuevamente, te hablo así, amigo y hermano que me escucha, porque mira como dice la Biblia aquí en 2 de Corintios capítulo 5,
Del versículo 18 en adelante dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Así que pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable he oído, y en día de salvación te he socorrido. Entonces la palabra nos está diciendo que nosotros debemos recordarle a los hombres que nosotros, los que una vez hemos escuchado esta palabra y que la hemos entendido, nosotros los que una vez hemos escuchado esta palabra y hemos recibido los favores de Dios a través de esta palabra, nos dice el Señor que nosotros tenemos un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Y así como nosotros nos hemos reconciliado con Dios a través del arrepentimiento, Él nos manda a nosotros que le digamos nosotros a los hombres, como dice esta palabra de Dios, reconciliados con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si en este momento que te estoy predicando la palabra de Dios, como si Dios rogase a través de mi persona hacia cada uno de los que están escuchando la palabra de Dios, como si Dios rogase y estuviera diciéndoles a ustedes: reconcíliese con Dios, reconcíliese con Dios, o reconciliémonos con Dios. Es un momento en el que nosotros debemos acercarnos a Dios. Están sucediendo cosas en todo el mundo, cosas extrañas. El planeta está destruyéndose. Los tiempos finales están llegando, estamos pisando los últimos tiempos. El Señor Jesucristo está a punto de venir por su iglesia. No es tiempo de pensar en tantas cosas, sino debemos pensar es en arrepentirnos, en buscar los caminos de Dios, en leer la palabra de Dios, esta bendita palabra, para saber qué es lo que debemos hacer. Estar meditando en Dios, estar pidiéndole a Dios que nos perdone por las fallas que tengamos, por los malos pensamientos, por las actuaciones que de pronto hagamos en momentos de ira. Estarle pidiendo a Dios que nos dé control de nuestra vida. Es el momento de reconciliarnos con Dios. Hoy es el día en que debemos hablar con Dios. Hoy mismo habla con Dios, amigo mío. Que no pase como lo que leíamos en el primer texto de la palabra de Dios. Algo muy triste que dice aquí la palabra de Dios. Que los hombres, aún viendo todas esas plagas, aún viendo todas esas cosas que estaban sucediendo, dice que ni aún así se arrepentían, sino seguían cometiendo hurtos, seguían cometiendo pecado, seguían adulterando, seguían mintiendo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 18, donde iniciamos, y dice que los muertos que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata o de piedra y de madera. Ni aún así no se arrepintieron, ni recibiendo todo ese castigo no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías. Y eso es lo que estamos mirando también en este momento, que ni aún con esta enfermedad que se está mirando en la televisión, muertos en un país, muertos en otro país, pero ni aún así se endurece el corazón del hombre y no se arrepienten
o no nos arrepentimos muchos de nosotros. Es el momento, amigo y hermano, de que debemos arrepentirnos. Es el momento en que debemos acercarnos a Dios. No esperemos más. Debemos nosotros hoy mismo hablar con Dios. Amigo que me escucha, hoy mismo habla con Dios. Si Dios te ha dicho algo en tu corazón en esta noche, si Dios te ha dicho que te arrepientas, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Dios es real, el Señor Jesús es real. Yo te lo digo como testigo, porque un día recibí la presencia de Dios, porque un día recibí el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios: arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un día yo creí esta palabra y tuve fe y recibí el perdón de los pecados y sentí la presencia de Dios en mi vida y puedo ser testigo de que esto es real. Pero ese día en que me arrepentí, porque Dios en este tiempo y hasta el último momento siempre está pidiéndole al hombre que se arrepienta. Pídele perdón hoy al Señor Jesús. Hoy es nuestro. El día de mañana no sabemos qué pase. Este instante, este momento en que estamos hablando aquí los dos a través de pronto de un aparato que trabaja con el internet, que trabaja a través de los satélites. Hoy en este momento Dios te está diciendo que hables con Él, que le pidas perdón a Él, no a mí, un hermano, no a un sacerdote, no a un pastor, no a un evangelista. No le rindas homenaje a los hombres, pero sí ríndele homenaje a Dios. Pídele perdón a Dios. Dios es real, vuelvo y te digo en esta noche. Habla con Él. Hoy es el día de salvación. Amigo mío, Jesús te ama y Él quiere salvarte. La palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Si el impío se arrepintiere de todos sus pecados, el Señor le perdona. Impío es aquel que practica lo contrario a la piedad, la impiedad. Y por eso se dice que aquella persona que es pía es aquella que practica la piedad, que practica el temor reverente a Dios. Pero el impío es lo contrario, que no tiene temor ni reverencia a Dios. Pero aún así, si una persona, si un amigo que me escucha está practicando la impiedad y es un impío, si se arrepiente de todo corazón, el Señor Jesucristo le perdona. Arrepentirse no es darse golpe de pechos. Arrepentirse es que si yo voy hacia este lugar, yo me devuelvo y me voy hacia el otro lugar. Me arrepiento, tengo que voltear, tengo que devolverme del lugar hacia donde iba y tengo que seguir al Señor, seguir su palabra, cambiar de vida, ser renovado por esta palabra que es como un manual que me va a mostrar cómo es que debo caminar en esta vida, cómo es que debo actuar para agradar a Dios. Hoy es el día de salvación, amigo y hermano. Si necesitas tú también arrepentirte de algo, hermano, es el momento que lo hagas. Jesús te ama, amigo. Vuelvo y digo, hoy es nuestro, en este momento es nuestro. El presente, este momento es nuestro. Pero el futuro solo lo conoce Dios. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Este es mi corto mensaje acerca del arrepentimiento en esta noche. Bendiciones, hermanos, y suscríbanse. Toquen la campanita si desean saber cuando se suban más prédicas. Dios les bendiga. Este video también es pasado por la red de YouTube en un canal que se llama Rema Colombia Santander. Y si quieren seguir escuchando enseñanzas o quieren apoyarnos en este ministerio, suscríbanse
y toquen la campanita. Dios les bendiga grandemente. El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo